Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonillas Ligas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Esta piel de la memoria de Ana Corina Fernández. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Ana Corina Fernández, de Armando Oviedo y de Bodio Escalante en los comentarios. Los dejo con Ana Corina para que dé inicio a la presentación. Buenas noches. Mucha gente querida en un espacio tan chiquito. Qué bueno que no es mi funeral. De verdad estoy muy conmovida. Hay gente que no veía hace muchos años. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Nos acompañan dos poetas. Y yo los quiero presentar, pues porque ellos van a hablar. Armando Oviedo es poeta y narrador, ha sido tallerista y coordinador de talleres en el Faro de Oriente. Entre sus publicaciones de narrativa está el libro Manzanas de Sodoma, publicado por la UNAM, y sus poemas más recientes están publicados en los textos Alba Inquieta y en Zona de Niebla. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Ana Corina, maestro Bodio, un gusto, doctor Bodio, y ustedes, público asistente en esta presentación, y pues es un gusto participar y presentar este libro, más que nada para que ustedes se acerquen a la poesía y de esta inmensa minoría que son los lectores de poesía. Yo preparé un texto que se llama Estaciones de Luz y Asombro. Hay una poesía que se posee de inmediato. Para poseerla no hay que preocuparse en ser poetas, solo serlo. Son personas de todos los días, de cualquier hora. Son un ser para la poesía. Los preparativos para esta resurgencia maduran lejos de los saraos literarios, lejanos al bullicio y de la falsa culturita. Un ejemplo de esos seres alados es la maga, esa poeta de la sencilla timidez. Ella, dicen quienes la conocieron, era poesía pura, y ella solo se sumergía, sin buscar definiciones o explicar cómo se nada en esos ríos metafísicos. Dice Horacio Oliveira que hay ríos metafísicos. Ella, se refiere a la maga, los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada. Hay poetas que describen y definen y desean refrescarse en los ríos de la poesía. Otros solo los nadan. Esta instrucción y esta condición están en Ana Corina Fernández Alatorre. Lo afirma con su libro y lo confirma en el primer poema de su libro, Esta piel de la memoria. Cada quien es un poema que se teje entre el principio y el fin. Confiar en el poema no para entenderlo, sino para atravesarlo como un río que se hace nuestro. Como si la maga habitara el poemario de Ana Corina, encontramos que aquí los versos suenan libres entre recuerdos fluviales.
Ana Corina dice que es una aficionada a los juegos de lenguaje sencillo, donde otros autores se presentan como entes literarios, presumiendo de eminentes eruditos descubridores del hilo negro. Ana Corina es una poeta amateur, en el mejor sentido de la definición, pues amateur es una persona que practica una actividad por placer y no de manera profesional o remunerada. Y ya sabemos que la poesía no se vende porque no se vende. Pero esta noche hagan una excepción y no serán defraudados con estos juegos de artificio ni posturas de postín, y los invito a que adquieran el libro. Ana Corina es una poeta de la palabra placentera, palabra sencilla, elemental, a ras de tierra y de suprema caricia por la piel de la memoria. Le inquieta cómo y desde qué palabras se hacen y se solacen los poemas. Ella descubrió el ser y el quehacer poético desde el verso directo y medido por la temperatura del verso libre, breve, a veces prosa, a veces sentencia o grito, sintiendo y consintiendo el peso de las palabras que no pasan al olvido. En los poemas de esta piel de la memoria leemos su acercamiento lírico con temperaturas variadas, iniciando el recorrido con una declaración de principios, su compromiso con la palabra sonante, su materia es la palabra guiada por el éxtasis versicular. Con ella trabajará de ahí en adelante, hasta llegar, al final del libro, a la lucha por la sobrevivencia, es decir, su combate contra el verde olvido. Este libro goza de vaivenes, va de la preocupación verbal a la íntima alegría revolucionaria, con cierto tono cotidiano y materialista, donde la piel de la memoria es la escritura. Memoria como militancia de la vida, donde una caricia es un acto político, pues protestar por la injusticia en sus poemas de patrias suenan a cantos contra el griterío mudo de las opiniones de llama fría. Esta piel de la memoria tiene 6 breves estaciones de recuerdos. La primera, escribo y soy, es la declaración de principios de la poeta. Y aunque nos da plena libertad para enfrentarlo, cada quien es un poema, dice ella, que no se equivoquen los lectores. Está ella con todo su ser pujante. Soy mujer, soy quejido y tibieza. Está también su porqué. Escribir porque sí. ¿Desde dónde? En el musgo de la hora habito. ¿Y su para qué? Para seguir viva. Esta sección es, pues, su arte poética, con el cual habremos de viajar con palabras tatuadas y como heridas. Ya con estos principios anotados y bajo esta advertencia, las demás secciones serán pan saboreado. Se vivirá al filo del goce, sin olvidar la tristeza que todo lo tiñe. Así pues, la segunda estación, patrias, a las que llamé matrias, son la raíz, la planta y el fruto. Son el ver nacer un paisaje luminoso a cada momento y en cualquier estación del año. Poemas como prosas, cartas, referencias, mapas, coordenadas sentimentales de un lugar del diario corazón. La tercera estación, postales, es el complemento de ese viaje sentimental surgido de las patrias, situaciones vividas en tierras lejanas, pero acercadas por un motivo, una señal, un objeto del deseo, sea este musical, pictórico, arquitectónico, dancístico. Son treguas sonoras de instantes alucinados por la luz azul del paisaje. Fiesta de trinos que celebra la vida, escribe Ana Corina. La cuarta estación, a veces el amor, es el centro del libro, el corazón de las cosas, de las pieles fieles y de los sentidos alterados y alternados en sudores cálidos y colores fríos. A veces el amor son las voces de erotismo suave, al rojo blando, la sencillez de la entrega, el goce sin prisa, con pausas y con alegre son, el amor amoroso de las parejas pares en los parajes del jardín de los deseos, los que se cumplen y los que se anhelan alelados en los ojos ajenos. Es la estación de las transfiguraciones y de las alucinaciones. En medio de la noche y sus oleajes, la fiesta de tu cuerpo. En la penumbra tus manos como palomas susurran, cantan y me acunan hasta que yo ya no soy sino una estrella. La quinta estación, adioses,
Podría parecer el lado B de la cuarta estación, el amor que se deja. Sin embargo, la despedida es más cruenta, es la muerte. La huella que todos traemos en el aquí. Es lo irremediable de la vida ya vivida. Injusta, desde luego, pero quieta, detenida por la escritura que da vida a la remembranza y la recicla, la pone a circular en nuestra piel de la memoria fiel. Hay reclamo, indignación, rabia. Lo podemos ver en el poema muy sabinesco de Jaime Sabines, no de Joaquín Sabina, ¿Cómo se atreve la vida? Pero no es la resignación, sino la reasignación. Poner en otro lugar la ausencia para tenerla presente. No se nos vaya a olvidar. Como una luz votiva que brilla en el corazón abandonado, pero no solitario. Que un llanto de palabras se lleve letra a letra este frío fin de fiesta con su boca de arena. Cierra el poemario, esta piel de la memoria, la sexta estación titulada Batallas. En este espacio asistimos a la reconciliación con tanto recuerdo, tanto amor, tanto dolor, tanta vida. Es el balance de lo vivido y padecido. Están las guerras ganadas y perdidas, el paisaje después de las batallas, donde todo es desierto, piel adentro, donde nos muerden los dientes de la nada. Son las huellas de la sobreviviente, la que clama y se da un respiro, sobrevive mirando de frente a su destino y se va tejiendo así la piel del día, con marcas, cicatrices de senderos que ya no habré de transitar. Y los quedan por trenzar, aún respiro. Es la ruta cumplida del renacer de estrella o primavera sin premura. Quedan así cifradas y tatuadas las estaciones en la memoria de la piel, porque hubo un éxtasis corporal de viajes, recuerdos, geografías, valles y montes. En esta piel de la memoria quedan las imágenes cotidianas de una vida fronteriza entre el sueño y la vigilia, entre el pasado y el futuro. En este libro tan breve pero de largo recorrido íntimo, Ana Corina recopila poemas del recuerdo, de naturalezas varias, de países y memorias que se abren paso más allá de las anécdotas y los embrollos, entintando con su voz la luz del sentimiento. Esta piel de la memoria es un libro de expiaciones por estaciones. El dibujo de la geografía sentimental es precisa, como el que se traza en un libro primero, pero no primerizo. Hay un oficio latente, una ruta definida y, por lo mismo, un orden de viaje. Ir de las aventuras con el lenguaje a la expiación de la muerte. Es la bitácora de un viaje anunciado, de la palabra como certeza a la salvación del olvido por la palabra recuperada. Es un caminar a la sombra de un rayo de luz. Gracias. Tener respiro. Muchas gracias. Gracias, Armando. Muchas, muchas gracias. De verdad, en un respiro. Son dos poetas que nos acompañan. Y Evodio Escalante casi no necesita presentación. Ya por ahí están diciendo. Pero, para quienes no lo conozcan, Evodio es filósofo, poeta, ensayista, crítico literario. Así, en una sola y congruente palabra. No hablaré aquí de los 4 premios a que se ha hecho acreedor por sus aportes al esclarecimiento de los vínculos entre literatura, poder y compromiso social. Para quienes quieran acercarse con profundidad a la obra de José Revueltas, que ayer se cumplieron 50 años de su muerte y ahí están. Ahí está su ensayo de Evodio, porque hay otros, pero el de Evodio es el de Evodio. Una literatura del lado moridor
o si quieren acercarse a la hora de paz con su ensayo Las sendas perdidas de Octavio Paz. Aquí estoy solo destacando 2 de sus ensayos porque hay más, mucho, mucho más. Entre sus poemarios solo mencionaré 2, Crápula y Salmos Sueltos. Y aquí en Monella tienen un precioso libro, porque como objeto además es bellísimo, de los 4 cuartetos de T.S. Eliot, traducidos por Evodio y con las notas hechas por Evodio. Maestro, la palabra es suya. Pues estoy muy contento de estar aquí en esta concurrida presentación de un libro de poemas. Es una fiesta para la poesía que haya este interés. Titulé mi texto Sobre esta piel de la memoria de Corina Fernández. Cuando Corina Fernández me invitó a presentar su libro, quizás para evitar que la clasificara de una vez y para siempre como poeta, me dijo que su libro estaba escrito porque sí. Me desconcerté, lo confieso. De pronto me pareció que este volumen tendría que haber surgido de la nada y que aspiraría, por paradójico que se antoje, a lo mismo. Sería un libro, entonces, sin causa, sin razón y además sin teleología, al menos sin una teleología personal, esa cosa sublime que convierte al autor en autor. De tal suerte cabe preguntar, ¿cuál es la historia del personaje que escribió estos versos? ¿Y hacia dónde va? Quizá lo que Corina me intentó anticipar es que no hay una historia previa, que no valen los preliminares y que en dado caso, como si partiéramos de una borradura, la historia de ese sujeto evanescente llamado autor, tendríamos que deducirla solo y a partir de los renglones contenidos en esta piel de la memoria, no antes ni después de ellos. Me atengo pues a esta conclusión, a hacer caso del texto. En un poema que titula Para seguir viva, Corina Fernández resume lo que llevo dicho en una estrofa de 4 versos que dicen: escribir porque sí, entre un apremio y otro, entre un silencio mordaza y el que sigue. A lo que me gustaría añadir, se escribe porque no queda de otra. Antes y después de toda razón y de toda causa, atosigados por la velocidad carnívora del mundo y puestos entre paréntesis o bien escondidos, si puedo utilizar este término del psicoanálisis, entre un silencio mordaza y el que sigue. Escondidos y escondidos, me atrevería a juntar estos términos, de un silencio a otro, del silencio anterior al texto al silencio que lo sucede. Sí, pero que la autora ha escrito separando las palabras apenas con una diagonal. Esto solo se ve teniendo enfrente el libro. Es silencio guión mordaza, a la letra, entre un silencio mordaza y el que sigue. Aquí se cierra un nudo gordiano porque todos somos sujetos de la represión, la política y la del inconsciente freudiano, y aunque no lo sepamos o no queramos admitirlo,
tenemos una doble mordaza de modo permanente, capaz de silenciar nuestra voz. Este es, por cierto, uno de los pocos poemas del libro en que aparece este término, voz. Para los profesores de literatura, y yo lo he sido, este es un término literario y solemos usarlo para decir que el poeta fulano de tal, a partir de tal libro, de tal o cual libro, encontró su voz. Digamos, a partir de Los Hombres del Alba de 1944, Efraín Huerta ya fue para siempre Efraín Huerta. Lo interesante es que las expectativas retóricas que suscita este término no tienen nada que ver con el texto de Corina Fernández, que surge, lo he dicho antes, de una borradura. Para ella, la voz es la voz de la persona que vive y sobrevive al reconocerse en su voz. Cito sus versos. Navegar a ciegas en un mudo mar de palabras. Escribir para respirar en busca de ese lugar incierto, elusivo y fugaz, donde habré de encontrar mi voz. No puedo eludir el remate del texto que se resuelve en uno de los pasajes que me parecen más conmovedores del libro. Escribir para la fuga o la creación. ¿Qué más da? Escribir para seguir viva, reparar y perdonar, y permitir que nazcan flores de la herida. De la herida, eso lo sabemos todos, brota sangre. Pero la autora confía en que de ella puedan salir algún día flores, testimonios, supongo, de amor y de luz. Creo que lo anterior retrata de cuerpo entero a la autora de este libro. La herida suya, de la que pueden nacer flores, me hizo pensar en Cultivo una rosa blanca, el famoso poema de los versos sencillos de José Martí. ¿Qué es la poesía para Corina Fernández? La autora, con todo y que a veces quiere borrarse, piensa que la poesía es una suerte de vaso al que hay que entregarse casi de modo ciego y casi con resignación. En un poema cuyo epígrafe recuerda al fallecido maestro José Luis Ibáñez, leemos esta declaración que estremece, la cito. Confiar en el poema que se teje entre el principio y el fin. Confiar en el poema, no para entenderlo, sino para atravesarlo como un río que se hace nuestro. Dejemos las obsesiones intelectuales, parece decirnos la autora. El poema no ha sido escrito para que lo entendamos con nuestras pobres entendederas, tan dadas a los esquemas y los paradigmas, sino para que lo atravesemos como se atraviesa un río. Al salir de ese río, acaso, conjeturo, ya no somos los mismos, porque la experiencia o la praxis, como se diga, algo puede cambiar en nosotros. Lágrima antigua, trazo de luz, herida que canta, ámbar en llamas. Cada uno de estos sintagmas encierra la cábala de una vida, o mejor dicho, la praxis de una existencia
que sabe que la solidaridad, que sabe de la solidaridad y de la lucha por la justicia, como lo muestra la sección Patrias de su libro, donde aparecen referencias a La Habana, a Managua y a Guatemala, sitios que nombran una itinerancia militante y una apuesta de vida en la que se estaría jugando la suerte de los pueblos y también, de algún modo, la de ella misma. Itinerario de una vida en peligro, me gustaría decirlo así, y cuyo balance, empero, parece conducir a cierta tristeza histórica. No sé si malinterpreto, pero a esto me conduce el penúltimo poema de esta sección titulado Hay verdades que matan. El epígrafe, porque algo seguro se trasluce aquí de la historia vivida, indica únicamente, de modo muy escueto, 2017. 100 años después, me gustaría observar, de la revolución bolchevique, lo que incluye en su transcurso, pues las revoluciones americanas en Nicaragua y en Guatemala, entre otras, en una suerte de balance de una existencia que les leo. Cito de nuevo: la tierra gira, dicen los libros de mi infancia, pero yo no la siento moverse. Las estrellas están muertas hace millones de años que dejaron de existir, dicen los astrónomos. Yo las miro brillar y me sonríen. En mi país matan a cada día a más mujeres y niños, dice la prensa. Yo no veo ni toco sus cuerpos inermes, pero en mí se muere algo cada vez que tengo noticia del mundo en que hoy habito. También me impresionó el último poema de esta sección titulada Patrias. ¡Qué inesperado! Este último texto se llama de modo escueto Viernes Santo, y creo que de cierto modo increpa la idea corriente que tenemos del cristianismo. Lo cito: en la culpa solo espinas florecen. No supimos escucharte bien. Creímos que tu muerte nos salvaba de nosotros. No fue así. No, por supuesto, no nos hemos salvado, permítame interpolar. Y sobre todo, no nos hemos salvado de nosotros mismos. ¿Quién podría lograr eso? Continúo. No era esa la palabra. Entendimos mal, muy mal. Erigimos catedrales de luces, de sangre, de piedra y de voz, buscando tu perdón. Pero no era eso lo que tú esperabas. Ya es tarde. Tus criaturas seguirán a ciegas, errando todos los caminos hasta el final. Y tú, desde el principio de los tiempos, siempre lo supiste. Con este broche de pesimismo quisiera cerrar. Hay otros pasajes del libro que ya no me da tiempo de mencionar, pero con este broche quisiera cerrar. Muy de seguro malinterpreto, y a lo mejor debrayo y estoy llevando agua a mi molino, pero esto parecería indicar que ni el Evangelio ni las revoluciones políticas, cualquiera que sea su signo, pueden en verdad salvarnos de nosotros mismos. Hasta el final somos, como dice el poema, criaturas ciegas avanzando en la noche. Lo interesante es que persistimos. Mis felicitaciones a Corina Fernández por este libro.
necesito dos. Y desde luego voy a leer. Que desde luego que voy a leer porque si no. En fin. Seré breve. Además de Armando Oviedo y de Bodio Escalante, hoy tenemos entre nosotros a otra poeta, mi entrañable amiga, mi hermana, María Ángeles Comesaña. Gracias, María. María Ángeles es la autora del muy dulce y amoroso texto de la contraportada de este libro, donde en realidad refleja más su propio corazón que el mío. Quiero agradecer a mi editor, ¿dónde está? André Ursúa, y a las ricas, y a las ricas conversaciones con él y su saber de lingüística. Agradecer también, que está allá atrás, a mi amigo, fundador de la revista Largo Aliento, David Magaña. Aliento, David, el que tú me diste hace más de 15 años en los pasillos de la Universidad Pedagógica. Agradecer también a Marcia Sandoval y a Sofía López Fernández por su cariño y su apoyo. María Ángeles Comesaña y el poeta Ramiro Ruiz Durá fueron los provocadores y los instigadores de esta publicación. Ramiro Ruiz Durá, a quien está dedicado este libro, llegó aquí como niño del exilio español para hacerse médico en México y en la temprana Cuba revolucionaria, para luego de su práctica médica devenir poeta. Mi amigo Ramiro estuvo neceando durante años para que yo publicara un poemario y ya solo por darle gusto y que me dejara de fastidiar, me atreví a sacar esta breve selección. Ramiro tiene aquí en Bonilla 4 títulos de su bellísima poesía, y si bien él no puede estar hoy con nosotros en persona, está en poema. Uno que les voy a leer. Y si el poeta calla, porque queremos vivas a las rosas, los poetas no podemos callar, ni cantar en voz baja ni hacia adentro, porque queremos la porción de luna que nos toca. Habrá que hacer a veces el poema con los puños alzados hasta alcanzar las nubes y el sol y el paraíso, si fuera necesario. Porque hay tanto que aullar y tanto que escupir. No cabe más silencio en el silencio y el grito se niega a ser metáfora. Y si el poeta calla, ¿quién le pondrá una luna entre los labios a ese niño que no volvió a reír porque ya estaba muerto? Y si el poeta calla, ¿quién le hablará de amor a esa mujer que se pregunta a solas bajo qué cruz de Ciudad Juárez la enterraron?
Y si el poeta calla, ¿quién seguirá las huellas calcinadas por los desiertos de Arizona para dejar una flor en la osamenta? Y si el poeta calla, ¿quién cuidará del árbol de los asesinados, que son tantos, para que no se caigan sus nombres en invierno? Y si el poeta calla, ¿quién izará la poesía a media asta? Gracias, Fernando. Ahora necesito 3 respiros. Y como supongo que tengo que decir algunas palabras alrededor de esto que hoy echamos a andar, diré en primer lugar que el camino para llegar a este momento me ha traído tantos encuentros luminosos que ya la publicación viene siendo casi lo de menos. Creo, pienso, siento, y solo puedo hablar por mí, que un poema tiene al menos 5 vidas. Primera vida. Las palabras empiezan a palpitar desde las tripas, desde las entrañas, hasta que logran encontrar su propio espacio y tiempo para pasar a una servilleta o al cuaderno, uno que me fue entregado para este propósito por mi hermana, Marta Lilia Mancilla Villa. Segunda vida, el pasaje a la escritura. Así, hasta la mano y desde la mano, el poema va pronunciándose en diferentes y extrañas grafías, porque cada uno se agarra a raras letras dibujadas, ha de ser porque las manos también piensan, tiemblan, gritan. Tercera vida, seleccionar para publicar, sin tocarlos ni retocarlos, quedan, digamos, en estado salvaje. Algunos medio cojos, otros casi por caerse. Resulta que yo no tengo la más peregrina idea de qué significa pulir un poema o si hay algún procedimiento técnico al respecto. Espero que no. Ya revisitar los poemas escritos significa recorrer la propia vida y el acto de elegir cuáles verán la luz supone todo un proceso emocional muy fuerte. Tan fuerte que los más intensos se quedan fuera, tal vez por pudor estético, erótico o político, todos juntos a la vez. Cuarta vida, entregarlos a un editor y descubrir tan lejos de mis experiencias con las publicaciones académicas, el complejo mundo de la edición literaria. Y es ahí donde aparece el otro. Un otro que no tiene ni idea de quién eres, pero que recibe tus poemas. Y es desde ese lugar donde se da el encuentro, un muy peculiar y disfrutable encuentro de co-creación de un objeto llamado libro. Quinta vida. La publicación y puesta en circulación. Ahí a los poemas les nacen alas, pues adquieren su propia vida, su autonomía, su libertad. Dejan de ser míos para ser de todos. Así se configura todo su sentido como un pretexto para que emerja el verdadero texto,
el que se teje entre el poema y las propias resonancias de cada lector, de cada lectora. Tengo la más profunda convicción de que la poesía es de todos y para todos. Todos, todas, todes. Somos portadores de poemas que están clamando por ser escuchados. Hace falta darles lugar antes de que la vida cotidiana nos arrastre en su temer o en su deber ser. Este es un deber ser y tiene para mí muchos formatos. Y aquí me voy a tomar algunas licencias salvajes también, frente a los saberes de la teoría literaria y de la teoría de la estética, de las que ni la O por lo redondo. Así que me iré por la libre. Pienso, creo y siento que hay poesía en todo. En la mirada de los perros callejeros, en los silencios, en la luz de los pistilos, en la mandíbula de un mamut, en cada encuentro, en todas las pieles de la tierra, en la oscuridad, en una fórmula matemática, en una gota de piel, en el deseo, en las ausencias. Hay poesía también en los cuerpos que cantan, en las coreografías de Cecilia Lugo, de Lourdes, de Aline Lecona y en las de María del Mar Gagowski. Hay poesía en las sonoridades que explora y crea Mariana Lucía Rodríguez Fernández, en la ternura de los cuentos de Mario Cepeda, en los distópicos relatos de Susana de Hoyos, y está incluso la poesía en las novelas negras, ácidas, violentas y valientes de David Magaña. Y en las canciones que compone y canta Bárbara Riquelme y en las vegetales pinturas de su hermana Daniela. La poesía no explica, dice, y dice las verdades que nos habitan muy adentro. Y por eso es una de las muchas formas de resistencia, de persistencia de lo humano, porque la poesía es también un ritual, una oración a Dios, un grito enfurecido, un clamor al universo, a la madre tierra, a nuestro propio cuerpo que es un templo. Quizás ahora más que nunca hace falta que nos saquemos unos a otros del lugar del miedo, del azoro y del adormecimiento defensivo en que nos han puesto los que hoy dicen ser dueños de la tierra. Y como dicen por ahí que es mejor arder en llamas que callar. Vamos pues sacudiéndonos el alma con poesía unos a otros para poder reconocernos a nosotros mismos, entre nosotros, para que así podamos saber y podamos sentir que a pesar de nuestra fragilidad, o precisamente gracias a ella, no estamos tan solos. Bueno, ¿tienen ustedes la palabra? Pueden tomar la palabra o se pueden tomar un vinito, lo que prefieran. Felicidades. Me dieron un micrófono, así que voy a hablar. No, bueno, canto y compongo porque un día vi a mi tía hacer poesía, que es música. Y yo le agradezco mucho. Y esto para mí es muy importante porque yo siempre quise leer esos poemas que escribía desde que yo tenía ese tamaño que tiene
pequeña Nina. Y entonces, pues eso, para mí también es un día muy especial. Corina, gracias por darnos tu poesía. Yo pienso que deberías de darnos también esos que son tremendos. Ya queremos todos que levanten la mano. ¿Quién quiere que la segunda publicación sean Los Prohibidos? Por favor. Gracias. Bravo. Nunca me ha gustado la desnudez en público. Pues muchas gracias, Ana Corina. Yo acá estoy. Cuando dices que hay poesía en todos lados, estoy muy de acuerdo contigo. Porque Ana Corina tiene el poder de transmutar. Cuando fuimos a la laguna de Bacalar, ella todos los días se levantaba para ver el amanecer. Porque si no lo saben, el sol sale por Quintana Roo. Entonces, yo la veía con su cuaderno, su silla, su café, ahí cerca de la laguna, y de repente la veía que se transmutaba en el agua dulce de la laguna. Y le escribía a la laguna. Después se convertía en alguien brillante, como el sol que estaba naciendo, y era Ana Corina brillando, escribiéndole al sol sobre la laguna. Y después tenía la facultad de convertirse en esas piedras que están en esa laguna que son milenarias, los estomatolitos. Y yo decía, ¿y dónde está Ana Corina? Pues ahí, convertida en piedra, escribiéndole a las piedras, al sol y a la luna. Muchas gracias, Ana Corina. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Bueno, yo quiero felicitarte porque esta es la culminación de muchos poemas que nos has brindado particularmente a personas cercanas. Muchas gracias. Y con respecto, sin ponernos tristes, al Día de la República, ¿qué nos puedes comentar? Pues salud, República. A ver, no. La República no está. Pero los proyectos sociales dejan su huella. Y por eso no desaparecen del todo. La República no está muerta. No en los ecos de las siguientes generaciones. Yo, tú, Sofía, mi hija y todos los demás. Ahí sigue viva la República. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Bueno, si no es así, el nombre de... Hola, buenas tardes. Últimamente estamos generando una pequeña dinámica para los asistentes a las presentaciones y vamos a regalar un ejemplar del libro que estamos presentando. Detrás de las sillas, lamentablemente solo de este sector de acá, hay un numerito. No, yo no. Sí, no, por favor. El número puesto. Número 18 o 8. 8. El número 10. 10. 8.
Perfecto. Exactamente. Y bueno, ahora los invitamos, les agradecemos la presencia de la librería Bonilla y parte de la editorial Bonart. Por su presencia, les invitamos a adquirir el libro si buscan en el mostrador. Muchas gracias.